Yo creo que las claves de la comunicación, lo principal es que el presidente o consejero delegado de la compañía abandere la comunicación interna. Eso es fundamental. Yo creo que si el consejero delegado o el presidente abandera la comunicación interna, todo es mucho más fácil. Yo creo que la comunicación interna no tiene que ser algo de recursos humanos, ni de comunicación interna, ni de negocio. O sea, yo creo que tiene que ser algo que venga desde arriba. Eso es lo primero. Luego, que esté muy coordinada con comunicación externa y con la gente de negocio. Yo creo que es importante que esos tres departamentos estén absolutamente coordinados, porque al final, si no, la comunicación acaba siendo información y no comunicación. Yo creo que para que sea comunicación de verdad tiene que estar muy coordinado todo, con la información que está saliendo fuera y que la compañía está dando fuera de la compañía, y con todo lo que tiene que ver tanto con empleados como no. La comunicación interna no solo son cosas que son relacionadas con empleados, sino otras cosas que tienen que ver con negocio, tienen que ver con otras áreas de la compañía. Por otro lado, yo creo que es muy importante también que al final hagamos mejor hacer pocas cosas que intentar comunicar todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de en un periódico, o sea, uno puede tener 4.000 noticias al día y sin embargo en un periódico no caben todas. Al final tú tienes que elegir 200 noticias y las 200 noticias las da unas más grandes y otras más pequeñas, unas en un breve y otras a 5 columnas. Bueno, yo creo que la comunicación tiene que ser así también, o sea, tú tienes que dar relevancia a aquello que lo tiene, o sea, no puede ir todo por los mismos canales y de la misma manera. O sea, por la intranet va todo, da igual que sea más o menos importante, todo al mismo tamaño, con la misma letra y de la misma manera. Entonces yo creo que es muy importante diferenciar entre qué es lo más importante y lo menos. Otra cosa importante es hacer un plan de comunicación interna. Yo creo que eso a veces las compañías no lo tienen. Uno hace un plan estratégico de la compañía, uno hace un plan de recursos humanos y sin embargo uno hace un plan de comunicación que acompañe a ese plan de recursos humanos y a ese plan estratégico de la compañía. Entonces yo creo que hay que hacer un plan interno de comunicación y tenerlo durante todo el año. Tener también comunicaciones de crisis, o sea, es fundamental en los tiempos que corren tener planes de comunicación de crisis, porque en cualquier momento te puede saltar una crisis y hay que saber estar coordinados, quién tiene que hacer qué, cuándo, cómo, o sea, dónde. Entonces es importante estar coordinados. Por otro lado, también hacer las cosas de manera pues simple. O sea, yo creo que muchas veces de lo que ahora mismo se abusa mucho es, sobre todo a los pobres mandos medios, es de mandarle muchísima información. O sea, yo creo que las cosas cuanto más breves y mejor explicadas estén en poco espacio, es mucho mejor que explicarlas en grandes párrafos o en grandes folletos o en grandes informes que al final la gente no acaba leyéndose porque no tiene tiempo. Entonces es muy importante hacerlo muy corto. Otro tema que es más peliagudo, yo creo que es el tema de los sindicatos. O sea, yo creo que los sindicatos tienen que tener su espacio para la comunicación, pero quien tiene que comunicar en la compañía es la empresa, o sea, la dirección. Entonces, los sindicatos tendrán que comunicar su parte, pero la dirección tiene que comunicar la suya. Entonces, el liderazgo de la comunicación interna tiene que venir, obviamente, de la dirección de la compañía. Y luego, por otro lado, yo creo que también ayuda mucho el no crear grandes expectativas. O sea, a veces uno se pone a comunicar y entonces creamos grandes expectativas en los empleados de querer hacer un folleto o querer hacer unos buzones o querer hacer unos desayunos con el presidente o querer hacer muchas cosas que al final creas unas expectativas en los empleados que al poco tiempo o dejas de hacerlas porque no te han convencido o acaban muriendo. Entonces yo creo que es muy importante saber qué quiero hacer, no crear esas expectativas tan grandes para que al final acaben muriendo, sino hacer poquitas cosas pero hacerlas bien.